Muy buenos días, tengan todos ustedes, niños allá en casita, papás, que hoy nos ven por esta tercera, cuarta ocasión ya casi, ¿verdad, hermanitos? Acuérdense que ya se deben de reportar con el nombre de cada uno de ustedes y el nombre de la comunidad, y recordándole que también iniciamos desde las 10 de la mañana, ¿sí? Bien, hoy vamos a compartir nuestro tercer tema, que ya hoy llevamos a cabo, ¿verdad? Primero Dios, el cual damos la bienvenida al hermanito que les va a dar el tema, ¿verdad? Para esto, pues le pedimos, por favor, acuérdense, repórtense diciendo el nombre completo y el nombre de su comunidad, al igual que todos los hermanos que van pues para el sacramento, ¿sí? Bueno, dejamos en este momento, el hermano Gustavo es quien nos va a compartir hoy el día. Buenos días, mi nombre es Gustavo, soy de la comunidad de la Asunción de María y les vengo a exponer el siguiente tema, que es ¿cuándo me alejo de Dios? Esta es una buena pregunta, pues para nosotros que vamos a hacer el sacramento de la Eucaristía, pues hay que saber cuándo nos vamos a alejar de Dios. Entonces, nos vamos a empezar a alejar de Dios cuando empecemos a mentir a nuestros padres, a nuestra familia, empecemos a insultar a nuestro compañero de la catequesis, insultar a nuestros hermanos, faltarle el respeto a nuestros padres. Entonces, este conjunto de acciones malas nos hacen alejarnos poco a poco de Dios. Entonces, a este conjunto le vamos a llamar o la vamos a definir como el pecado. Entonces, para saber en sí, por definición, qué es un pecado, voy a leerle lo siguiente. El pecado es un acto, deseo, contrario a la ley eterna. Acuérdense, la ley eterna la vamos a tomar como los 10 mandamientos. Eso significa que el pecado es un acto humano. ¿Por qué es un acto humano? Porque para cometer un pecado necesitamos tener el pleno conocimiento y deliberado consentimiento. ¿Ok? Ahora bien, además este acto humano, que por defecto ya es malo, va en contra de la norma moral. Una norma moral o el concepto moral quiere decir que es una ley no escrita en nosotros que nos dice qué es bueno y qué es malo. Entonces, esta norma moral, que es la recta razón iluminada de la fe, porque es lo que nos rige como un buen católico, lo que nos guía por un buen camino para hacer el bien. Entonces, cuando empezamos a fallar a esta norma que tenemos como católicos, como cristianos, pues ya podemos considerar que ya es un pecado. Entonces, es lo mismo cometer un pecado de una mentira piadosa, por decirlo así, y un pecado de robar a gran escala. Ambos siguen siendo pecados, pero es lo mismo. Entonces, ¿cuántos tipos de pecados existen? El pecado se puede dividir en mortal o venial. Entonces, según el hombre pierde totalmente la gracia o no. El pecado mortal y el pecado venial se puede comparar directamente con la muerte y la enfermedad del alma, donde la muerte es cometer el pecado mortal y la enfermedad del alma es cometer el pecado venial. Ahora bien, ¿alguien sabe? No sé si me pueden ayudar a leer comentarios. ¿Alguien sabe qué es un pecado venial y qué es un pecado mortal? ¿Me pueden apoyar? Que pueden contestar aquí en los comentarios de Facebook y ya aquí van a hacer el favor de leerlo y ya yo les explico bien. Ok. Bueno, pues el pecado mortal, por definición, es aquel que mata nuestra amistad con Dios. Es una ofensa a su amor, es una falta grave a la ley de Dios y que nos quita la vida de gracia.
Ok. Ok, el pecado venial es aquel que debilita nuestra amistad con Dios. Ahora bien, vamos a describir por qué es un pecado mortal, por qué se considera un pecado mortal. Entonces, el pecado mortal tiene como objeto una materia grave. Es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Más adelante le voy a explicar por qué es materia grave, por qué se considera materia grave, por qué se considera que es de pleno conocimiento y por qué es considerado igual con deliberado consentimiento. Ahora bien, siguiendo la tradición de la Iglesia, llamamos pecado mortal al acto mediante el cual el hombre, con libertad y conocimiento, rechazamos a Dios y a su ley. Es decir, el hombre va a crear una ilusión de un mundo sin Dios. Aquí podemos poner un ejemplo claro de pecado mortal, es aquel el que se considera ateo. Entonces, el ateo no cree directamente en Dios, no cree que exista. Entonces, él se crea un mundo donde no existe Dios. Entonces, esas normas morales que nos inculcan desde pequeños en la iglesia se van perdiendo poco a poco. Entonces, ya estamos cometiendo una falta grave. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para que sea un pecado mortal? El pecado mortal tiene que tener una materia grave. Bueno, la materia grave significa que es el acto por sí mismo incompatible con la caridad. Hablaba aquí en la misa que la caridad es nuestra base, nuestra espina dorsal del buen católico. Entonces, si nosotros hacemos un acto en contra de la caridad, ya se considera una materia grave. Al igual que pues, de las virtudes teologales, que ya lo vimos el tema pasado, que es la fe, la esperanza y la caridad, que poco a poco se van a ir perdiendo si no nos arrepentimos de nuestros actos, de nuestros malos actos, vaya. Ahora bien, el pleno conocimiento. El pleno conocimiento es que ya sabemos que el acto por sí ya es una acción pecaminosa y aún así nosotros queremos hacerlo. Ya sabemos que el acto está mal, que lo que queremos hacer es malo. Ya aquí entra ya nuestra moralidad, que es saber qué es bueno y qué es malo. Entonces, el pleno conocimiento es una advertencia que ya tenemos que es malo, la acción que queremos realizar es mala. Entonces, el último requisito es el deliberado consentimiento, que es cuando ya sabemos que la acción es mala, que lo que queremos hacer es malo, y aún así lo hacemos. Lo hacemos de una manera voluntaria o deliberadamente. Entonces, esto no significa que para que haya pecado mortal sea necesario ofender a Dios, sino basta que sea algo que realicemos contrario a su voluntad. Entonces, un ejemplo de pecado mortal puede ser robar a gran escala, asesinar a alguien, mentira a una gran escala, por decir así, me voy a confesar y entonces no digo todos mis pecados, no te arrepientes realmente, entonces estás mintiendo a Dios. Entonces ahí ya se considera una materia grave. Ahora bien, el pecado venial se va a considerar pecado venial si hace falta una de estos tres requisitos. Ya es decir, cuando la materia es grave, pero no hay plena advertencia o perfecto consentimiento, no se considera un pecado mortal. Pues no sabes que que la acción que realizaste es mala, o simplemente no te diste cuenta, fue un accidente. Por eso se dice que es un acto no humano. Igual, cuando hay una plena advertencia y perfecto consentimiento, no se trata de una materia grave. Es decir, lo que estoy haciendo, por ejemplo, yo cometo una materia grave, pero no sé si es malo, no me advirtieron, se vuelve a lo mismo, sigue siendo un accidente.
Ahora bien, ¿cuáles son los efectos del pecado mortal? El pecado mortal nos va a hacer perder la unión vital con Cristo. Se pierde también la unión con su cuerpo místico, con la iglesia, pero esto no nos aparta de ella. Nosotros podemos seguir conviviendo en la iglesia normalmente. O sea, si nosotros no decimos que cometimos un pecado grave, pues podemos seguir nuestra vida normalmente, pero esto nos hace miembros de la iglesia, pero como Dios nos va a ver como un miembro enfermo, una enfermedad que nos va a doler en todo el cuerpo, y pues poco a poco vamos a dañar a nuestros hermanos. También se ocasiona un daño a la sociedad humana porque se deja de ser luz y fermento. Al momento de que cometemos actos malos o el pecado mortal, como ya les había dicho, dejamos de ser esa luz que Dios quiere que seamos. Entonces dejamos de ser luz y el fermento de la vida. El pecado mortal, con el pecado mortal perdemos los méritos adquiridos y quedamos incapacitados para adquirir otros nuevos, que quedamos fuera de la misión de Dios, en este caso. Y quedamos a disposición del demonio y disminuye el deseo natural de hacer el bien. Ahora bien, ¿cómo podemos reparar el pecado mortal si cometimos un pecado mortal? Para eso es necesario que al momento tengamos un buen examen de conciencia antes de irnos a confesar, pues el sacramento de la penitencia es la única manera que podemos reparar este daño. Entonces, vamos a tener un profundo examen de conciencia para arrepentirnos, que nos pesen nuestros pecados y decirlo al cura y a Dios, obviamente. Esta es la única manera en que el pecado mortal sea reparado. Ahora bien, el pecado venial. Los efectos del pecado venial solamente va a debilitar nuestra amistad con Dios, no la va a romper. Entonces, esa va a impedir que nuestro progreso de manera espiritual sea más lenta, es decir, con la caridad, con las virtudes que nosotros tenemos, poco a poco se puede ir perdiendo. Podemos hacerlas menos efectivas si no nos arrepentimos. Ahora bien, algo importante, que si el pecado venial, deliberado, con pleno conocimiento, tú ya sabes que hiciste mal, no es arrepentido, no te arrepientes de él y sigues cometiendo y caes en lo mismo y lo mismo, día tras día, entonces el pecado se puede volver mortal. Ahora bien, el pecado venial es humanamente reparable. ¿Por qué es humanamente reparable? Pues el pecado venial, si tú ofendiste a una persona, tú puedes ir con ella y decir, perdón, te ofendí. Puedes en tus oraciones de cada noche pedirle perdón a Dios. Esta es la gracia de Dios, con el pecado venial, con eso se puede reparar. Entonces, ya sabemos que existen dos tipos de pecados, el pecado mortal y el pecado venial. Pero ¿qué hay del pecado que tenemos cuando nacemos? El pecado heredado, el pecado que tenemos desde un inicio, que se quita con el bautismo, que es el pecado original. Entonces, para eso Dios nos regala el sacramento del bautizo, para que nosotros seamos perdonados de ese pecado original que cometieron, ya saben, Adán y Eva, al comer el fruto prohibido. Entonces, ¿por qué si ya nos perdonó de ese pecado, nosotros tenemos más adelante nos da el sacramento de la penitencia? Bien, ese sacramento nos lo da, pues como humanos, no estamos exceptos de errores. Entonces, como seres humanos, somos como un niño cuando va creciendo, nos caemos, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos. Entonces, por cada error que nosotros cometemos, nos vamos a levantar. Pero en esos errores
ya más grande, obviamente, algunas veces caemos en el pecado. Entonces, la manera de repararlo es por el sacramento de la penitencia. Ahora bien, vamos con un cántico y ahorita seguimos. Ahora sí, niños, ahí en casita vamos a cantar este cantito que muchos ya conocen, así que nos ayudan a cantarlo, venga. El diablo está enojado. Ahora bien, ya para concluir nuestro tema, espero que les haya quedado claro que es un pecado, ya sea lo definimos como un acto, palabra o deseo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, ¿en cuántas partes se divide el pecado? La vamos a dividir en dos partes, que es el pecado mortal y el pecado venial. Ya sabemos que para que sea pecado mortal debe cumplir con características. Esas características van a ser que sea de materia grave, que sea de pleno conocimiento y con pleno consentimiento. Y para que sea pecado venial, ya sea que sea una materia grave, pero que no tengas el conocimiento, no tengas una advertencia y no lo hiciste a voluntad, fue un accidente, vaya. O lo contrario, que hiciste una maldad con consentimiento y advertencia, pero no hay una materia grave. Entonces, ¿cómo vamos a arrepentirnos de cada uno? Pues el pecado mortal, pues tenemos el sacramento de la penitencia, y el pecado venial es con la gracia de Dios, ya sea que pidas perdón a quien hiciste daño y que le pidas perdón a Dios. Entonces, le vamos a dejar la tarea. Hagan captura de pantalla y recuerden que la tarea se entrega a los catequistas antes de las 4 de la tarde. Por favor, porque hay que enviarla, igual nosotros como catequistas tenemos que enviarla a la parroquia. Ok,
ahí están para que hagan la captura de pantalla. De igual manera, pues sus catequistas le van a pasar a la tarea. Pues por mi parte esto fue todo, espero que le haya quedado claro. Pues para mi grupo igual cualquier duda que tengan, tenemos el grupo de WhatsApp, si hay cualquier pregunta y estamos para responderle. Igual que cualquier catequista que tengan su grupo, ahí estamos para responder sus dudas. Bien, chicos, le damos la gracia al hermanito Gustavo que nos ha compartido hoy el tercer tema, ¿verdad?, del sacramento de la Eucaristía, el cual, acuérdense, este es uno de los temas primordiales para el sacramento de la reconciliación. Veíamos acerca de los pecados, ¿verdad? Entonces ya sabemos que se dividen en dos partes, en lo que son veniales y los que son pecados mortales, ¿sí? Entonces, por favor, acuérdense, es muy importante sus tareas para que se las envíen a sus catequistas y posteriormente sigamos avanzando. Entonces, chicos, nos vemos primero Dios el próximo domingo y asimismo damos la bienvenida a los que se están preparando, todos los hermanitos para el sacramento de la confirmación. Sean bienvenidos. Hoy nos va a compartir igual el tema el hermano Hernán, ¿sí? Entonces, la cual pues damos la bienvenida y recordándole que se comuniquen, que se reporten a través de su nombre completo y el nombre de su comunidad para que su catequista le tome asistencia. De igual forma, hago hincapié y les recuerdo que esta formación es para los chicos, jóvenes, adultos que se nos quedaron rezagaditos del ciclo 2019-2020, ¿sí? Que son los que estamos terminando, primero Dios, en esta formación. Bien, damos la bienvenida al hermanito Hernán, pues, quien nos va a compartir este bonito tema el día de hoy. Buenos días, chicos, y también a nuestros adultos que se están preparando para el sacramento de la confirmación. Mi nombre es Hernán Cadena, soy de la comunidad de Señor de Tila Canaval, y el tema que voy a hablar con ustedes es los símbolos del Espíritu Santo. Los símbolos son una pequeña representación de una realidad más grande que lo sobrepasa. Sería como dar una pequeña pista de lo que en realidad es. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el fuego. Y para eso vamos a leer el libro de Hechos de los Apóstoles. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. En el libro de Hechos vemos cómo el Espíritu Santo se manifiesta ante los apóstoles en forma de lenguas de fuego. El Espíritu Santo no es un simple fuego, sino se manifiesta en forma de lenguas de fuego en el día de Pentecostés. Es ese fuego que calienta nuestra frialdad, la frialdad de nuestro corazón, que nos impulsa y nos anima a amar a Dios y a nuestros hermanos. No es un fuego que devasta como un incendio, sino más bien nos recuerda al fuego de la zarza ardiente que se presenta ante Moisés. Es un fuego que no consume la zarza, que no la daña. Viven ambas en amor, en comunión. El siguiente signo del Espíritu Santo que se nos presenta es el agua. Y para eso vamos a leer el Evangelio de Juan.
Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice que el que no renace del agua no puede entrar en el reino de Dios. Automáticamente nosotros pensamos en el sacramento del bautismo. Vemos con nuestros ojos humanos la pila bautismal y somos sumergidos en agua, pero lo que no podemos ver es lo más importante y lo más bello. Cómo somos sumergidos en el Espíritu Santo por obra y gracia de Dios. Vemos cómo renacemos del agua, pero espiritualmente nacemos del Espíritu Santo. Vamos con el siguiente signo, que es el signo del viento. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. En este pasaje de la Escritura, Jesús se presenta ante sus apóstoles y sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Un soplo es un viento. Jesús sopló sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Se presenta en el viento, no es el viento. El Espíritu Santo en ese pasaje de la Escritura se presenta como viento. Y si nosotros leemos en el Génesis, cuando Dios creó al hombre, sopla sobre su nariz para darle vida. El Espíritu Santo sale de Dios en forma de soplo, en forma de viento, y entra el hombre para crear, para dar vida. Vamos con el siguiente signo del Espíritu Santo, que es el más popular, el que más se usa. Mateo 3:16. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. El Espíritu Santo desciende del cielo en forma de una paloma. No es una paloma. La paloma representa en esta ocasión la presencia del Espíritu Santo sobre Jesús. Es uno de los signos más importantes y los más populares, el que más se usa en nuestra iglesia. Vamos a ver otro signo, que es la nube. En el libro de Éxodo, Dios se manifiesta ante su pueblo, manifiesta su presencia en la morada santa con una nube que los iba guiando. Si la nube no se movía, el pueblo tampoco. El Espíritu Santo es la presencia de Dios que se manifiesta en medio de su pueblo. Para terminar con el último signo del Espíritu Santo, tenemos el aceite. En la iglesia usamos el aceite en los sacramentos como la ordenación sacerdotal, la confirmación y el bautismo. También para la unción de los enfermos. El aceite sirve para consagrar a Dios, pero no es el aceite lo que consagra, sino es el Espíritu Santo que se manifiesta bajo el signo del aceite. De forma breve, estos son los signos del Espíritu Santo que la Iglesia usa para representar la presencia y ser del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solamente estos signos, es mucho más que eso. Pero cuando las palabras humanas no son capaces de poder describir la presencia y el ser del Espíritu Santo, la Iglesia se basa a través de los signos de la Escritura
para poder mostrarnos de una forma más gráfica la presencia del Espíritu Santo y el actuar en nuestras vidas. Por eso, la importancia de los signos en nuestra iglesia, que está llena de signos, para que nosotros comprendamos más sobre la manifestación de Dios en medio de su pueblo. Vamos con el canto para finalizar el tema. Ahí en casita también nos ayudan con ese cantito que nosotros sabemos, que ustedes se lo saben y se saben también las mímicas para ver esos símbolos del Espíritu. Venga, es como un río, es la lluvia, es como un soplo, es como un es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que está bajando en mí, cayendo en mí, soplando en mí, ardiendo en mí, bajando en mí, cayendo en mí, soplando en mí, ardiendo en mí, ahí va bajando, ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando de nuevo, ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. Bajando en mí, bajando en mí, bajando en mí, cayendo en mí, soplando en mí, ardiendo en mí, bajando en mí, cayendo en mí, soplando en mí, ardiendo en mí. Ya para finalizar, se le va a presentar la actividad que tienen que realizar. Pueden tomarle captura de pantalla. Recuerden entregarla a sus catequistas antes de las 4 de la tarde el día de hoy. Si tienen alguna duda sobre el tema, pueden consultar con sus catequistas. Ellos gustosos le responderán y le aclararán sus dudas. Bueno, me despido de ustedes. Gracias. Bueno chicos, este fue el tercer tema del sacramento de la Eucaristía. Les damos la gracia por todo el esfuerzo que hacen cada uno de ustedes también para ver toda esta transmisión
para poder seguir ustedes su formación, la cual les seguimos exhortando. Nosotros, equipo parroquial, ¿verdad?, en compañía de otros hermanitos, estamos haciendo también nuestro mayor esfuerzo para llevar a cabo y que ustedes terminen esta formación. Entonces, por el cual también solicitamos pues ustedes cumplan con sus tareas. Acuérdense, tienen que reportar a sus catequistas. ¿Ya no? Ah, bien, que no la busquen en internet, no se vale, porque debe de ser de aquí, de lo que los hermanitos les exponen domingo a domingo, ¿sí? Por eso les pedimos que estén muy atentos para que escuchen el tema, ¿verdad? Y de ahí puedan ustedes contestar sus preguntas. Bien, recordándoles pues que desde las 10 de la mañana se deben de reportar para que sus catequistas les tomen su asistencia. Primero Dios, ¿verdad?, con la Santa Misa, y posteriormente iniciamos con los temas. Algo que quiero comentarles, ustedes han visto que nos salimos de línea, pero es lo que hacemos el cambio del altar hacia donde estamos pues transmitiendo, ¿sí? Entonces, no se salgan, aquí continuamos para que ustedes vean los temas, ¿sí? Bien, dejo aquí a mi hermanita Nati. Buenos días, hermanos. Les seguimos invitando que estamos dando preparaciones de bautizo. Estamos con un horario de atención de 12 del día a 6 de la tarde. Por ahí hay un cartel que está en Facebook. Ahí está mi número de teléfono. Todos aquellos papitos que quieran bautizar a sus hijos, pues ahí estamos. Nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp para que les demos todas las indicaciones y cuáles son los pasos a seguir. Recuerden, con un horario de 12 a 6 de la tarde. Gracias. Bien, hermanitos, entonces acuérdense, por favor, estamos terminando formación ciclo 2019-2021. Bien, que pasen muy bonitos días.